Mis amados hermanos, qué bendiciones volver a encontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Sin duda que estudiar la Biblia ha de ser siempre nuestro mayor deleite, nuestra mayor inquietud. Podemos realizar muchas obras de caridad, podemos realizar mucha actividad social, pero si no profundizamos, si no buscamos en la palabra de Dios, entonces la vida no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y vamos otra vez a entrar en estos milagros de Jesús, que como hemos dicho, el Señor no vino para sanar necesariamente, pero sí para salvar. Pero junto a este ministerio de salvación e incluso de capacitación de sus discípulos, en este intermedio, como podríamos llamarlo, o en este andar haciendo la obra, el Señor también realizó milagros. Y entre esos milagros están los que encontramos en el capítulo 9 del libro de Mateo. Este es el capítulo que nos va a ayudar a entender. E incluso dentro de este capítulo 9 encontramos este llamamiento de Mateo o de Leví, como lo conocían también algunos. Y está también la sanidad de esta mujer enferma, la hija de Jairo, y también una persona que no podía hablar. Pero si quizás yo pudiera elegir las dos partes más importantes desde mi perspectiva, tal vez usted tenga una distinta, dentro de este capítulo está precisamente el llamado de Dios a Mateo, a un hombre que, como veremos, tal vez no reunía las cualidades técnicas, dirían algunos, sin embargo, espirituales incluso, pero que Dios lo llama para cumplir una tarea especial. Y el otro elemento que encontramos aquí, del cual yo quiero resaltar en esta noche, es este llamado de Jesús, de este abrir las expectativas, diciendo que en realidad la mies, la cosecha, es mucha. Donde generalmente nosotros nos estamos quejando de que a veces la gente no quiere oír. Pero el Señor dice que el campo de acción es muy grande. Y nos invita a nosotros a ser parte de ese trabajo. Y para eso llama a Mateo. Parece ser que este pasaje de la sanidad del paralítico se orienta después de, diríamos, de una breve pasada de Jesús a la orilla oriente del mar de Galilea, por supuesto, y él regresa hasta Capernaum. Capernaum, que era su ciudad, como él lo había dicho. Y lo dice el texto 1 de este capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Tal vez, es muy probable que esto haya estado, este encuentro haya estado en la casa de Pedro. Marcos nos señala que 4 hombres llevaron al paralítico a donde Jesús estaba enseñando. Fíjense que Jesús siempre está realizando la tarea de enseñanza. En otras palabras, para Jesús era más importante hacer discípulos enseñándoles, como dice en el capítulo 28, que fue con lo que iniciamos, recordarán ustedes, este estudio de Mateo, enseñándoles, ¿no? Y aquí está haciendo eso, enseñando, ¿no? Enseñando. Pero
ir con un paralítico, con alguien cargándolo y tratar de atravesar la cantidad de personas, o como dice el texto, la multitud que allí estaba, ¿no? No era tarea fácil. No era algo sencillo, ¿no? Por lo tanto, estos amigos, estas personas que llevan al paralítico, fíjense que uno podría desprender que, al igual que la sanidad del criado del centurión, tal vez aquí más importante que la fe del mismo paralítico estaba de aquellos que habían determinado llevar al paralítico hasta donde Jesús estaba. Esto los mueve a ellos. No nos dice el texto si los 4 tenían la misma cantidad de fe, o si los 4 llegaron a esa conclusión, o cuál de ellos tomó la iniciativa. Pero simplemente ellos fueron hasta donde estaba Jesús. Abren un orificio en el techo, lo bajan y lo colocan en el centro. Aquí suceden a lo menos 2 elementos bastante interesantes. Primero, que Jesús toma en cuenta este acto de fe de estos amigos, como les mencionaba recién. Y muchas veces, hermanos, Dios obrará por amor a los otros y por la fe de otros. Es suficiente muchas veces la fe de otros para que el milagro pueda obrar. Por eso que el texto dice, viendo la fe de ellos. Viendo la fe de ellos. Y la segunda cosa que encontramos aquí, en este viendo la fe de ellos, ¿no es cierto? Uno podría decir que también se ve y se incluye al paralítico, obviamente, porque tal vez se hubiera opuesto. No tenía muchas formas de oponerse, tal vez solamente con su voz. Pero luego entonces, Jesús atiende a lo que es lo primero en un ser humano. Y lo primero en un ser humano no es su necesidad material. Lo primero en todo ser humano es su necesidad espiritual. Y a esa es la que usted y yo debemos apuntar siempre. No podemos dejar de hacer lo otro. Jesús no obvia lo otro. Jesús no se olvida de la necesidad material, física que este hombre tiene. Pero atiende primero a su necesidad espiritual. Por eso que señala al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús atiende esta necesidad. Y aquí surge también esta idea de que Jesús está demostrando que Él es Dios. Y los que estaban alrededor no se están dando cuenta de ese hecho. Porque ¿quién sino Dios es capaz de perdonar pecados? ¿Quién sino Dios puede perdonar pecados? Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no se dieron cuenta de inmediato de aquello? Por lo mismo, entonces, la reacción de los escribas y de los fariseos es fuerte. Aparentemente, uno podría pensar que la consecuencia o la razón de su parálisis era un problema espiritual. Y por lo tanto era necesario solucionar eso. Obviamente no todas las enfermedades son
problemas espirituales. No veamos en todas las enfermedades espirituales. No veamos en todas las enfermedades pecados. Muchas veces el Señor permite que ocurran cosas en nosotros para enseñarnos algo, para mostrar su gran poder y para que nuestra fe pueda entrar en acción. La reacción de Lucas, de los escribas, la registramos en Lucas también, en el capítulo 5 de Lucas. Yo quiero buscar este texto porque creo que es importante para nosotros hoy día. Y nos dice que el gentío, dice Lucas, se agolpaba sobre él para oír su palabra. Esta manifestación de los fariseos no tarda en reaccionar. Y luego en el texto 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a cuchuchear. Esa es la expresión españolizada, diríamos, ¿no? Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjese, la gente estaba tan extasiada en el hecho del milagro que no se habían percatado, como lo hicieron sí los escribas y los fariseos, en que Jesús estaba declarando tácitamente que Él era Dios. Y por ello entonces los escribas dicen, ¿quién es este? Es una blasfemia. Es tomar el nombre de Dios en vano. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y en eso tenemos que obviamente darle la razón a los escribas y a los fariseos. Y la blasfemia era uno de los pecados más fuerte, más grave que podría cometer un ser humano. Y quiero invitarles a que ustedes abran sus Biblias en el libro de Levítico, el capítulo 24. Levítico capítulo 24. Vamos a leer algunos textos allí desde el versículo 11. Levítico 24, desde el texto 11, dice el texto así. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Y aquí nombre, amados hermanos, está con mayúscula. Por lo tanto es una referencia a Dios. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así como al extranjero, como al natural. Si blasfemare el nombre, otra vez con mayúscula, esta referencia a Dios, que muera. Estaba claro entonces. Los escribas y los fariseos tenían claro que cualquiera que use el nombre de Dios y se lo atribuye a sí mismo es un blasfemo. Y en consecuencia merece la muerte. Entonces,
cuando ellos están pensando, cuando ellos están cavilando, pensando, meditando, tal vez hasta cuchicheando, como dije recién, la cuestión es, estaban pensando en poner a Jesús delante de toda la congregación para que fuera apedreado. Este término blasfemar en el griego significa calumniar, insultar, injuriar, tratar con irreverencia. Ahora Jesús, fíjese, volvamos a Mateo. Volvemos a Mateo capítulo 9, que es donde estábamos, ¿no es cierto? Volvemos a Mateo y vamos a descubrir algo más que hace Jesús. Mire lo que les dice. Ahora Jesús les da una prueba más de que Él es Dios. Y dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Quién? Otra vez, ¿quién sino Dios podría discernir lo que ellos estaban pensando? Entonces, Jesús otra vez le da a entender de que Él es Dios y que por lo tanto ellos habían actuado mal. Ahora, si nosotros miramos el capítulo 11, los versos 14 y 13 dicen lo siguiente, o 14 y 34, perdón. Hablando acerca de Jesús, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Él es. Entonces, si nosotros miramos estos textos, la disposición del corazón de estos hombres era mala. Sin embargo, sí, tenían algo de razón. Ellos podían poner en duda algo que a la vista humana se veía como lógico. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es la autoridad que tiene? ¿De dónde viene? O como dirían también en otro momento, ¿acaso no conocemos a su familia? ¿Acaso no conocemos a su mamá? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos? ¿Quién es este hombre? Pero aquí los fariseos se encuentran con un serio problema. O un doble problema. Por un lado, el hecho de que ellos denunciaran a Jesús como blasfemo, tenían que probarlo, que era un blasfemo, y negar frente a los demás un milagro tan grande como que un paralítico pudiera andar. ¿Cómo hacer estas dos cosas? ¿Cómo acusarlo sin ser ellos culpables de juicio? Pero ¿cómo negar lo que había pasado? Incluso el texto añade que este hombre, él mismo cargaba después su cama. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue.
Los escribas entonces y los fariseos razonaban: si solo Dios puede perdonar pecados, este hombre que no es Dios, ¿pretende perdonarlos? Por lo tanto, este hombre blasfema. Es lo que ellos están diciendo. Pero Jesús razonaba desde otra perspectiva. Solo Dios puede sanar instantáneamente a un paralítico. Como dije delante, tácitamente le estaba diciendo: dense cuenta, vean, yo soy Dios. El Padre y yo uno somos. Por lo tanto, soy divino, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Y si tengo una madre terrenal, y si tengo un padre terrenal y hermanos terrenales, es porque de otra forma no hubiera sido posible llegar hasta ustedes. Por eso que el apóstol Pablo nos dice que él se humanó, se hizo como uno de nosotros. La multitud se manifestó maravillada, fue muy positiva. Por un lado estaban temerosos, pero por otro lado daban gloria a Dios. Y amado, ¿se ha dado cuenta usted que generalmente estos dos elementos van juntos cuando estamos ante la presencia de Dios? Este elemento de temor y de glorificar a Dios. Quiero llevarlos a pensar en un texto muy conocido por ustedes, y que es el capítulo 6 de Isaías. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjese la reacción de Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. ¿Se dan cuenta el temor que siente ante esa majestuosidad, ante esa demostración majestuosa de Dios? Isaías dice: me voy a morir. No tengo otra posibilidad. Me voy a morir. ¿Y por qué me voy a morir? Porque soy un hombre inmundo de labios. Aquí, hermanos amados, Isaías no está hablando de decir palabras feas, groserías, disparate, como usted quiera llamarle, depende del lugar donde nos encontramos. No está hablando de eso. Está hablando de labios que no honran y que no glorifican a Dios. Está hablando de labios, y fíjese que esto es pertinente para nosotros también en nuestro tiempo. Cuando con nuestra boca no honramos a Dios, cuando con nuestra boca no bendecimos el nombre de Dios, y en lugar de eso usamos nuestros labios para juzgar, para levantar falso testimonio, para mentir. Elementos, cosas con las cuales no glorificamos a Dios. Entonces Isaías dice: yo vivo entre gente de labios inmundos. Es más, yo soy inmundo. Yo tengo labios inmundos. Y sin embargo, han visto
mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios se manifiesta a quien Él quiere y cuando Él quiere y de la manera como Él quiere. Y Dios puede manifestarse a usted. ¿Para qué? Para que usted se arrepienta y luego glorifique a Dios, como ocurre con Él. Ustedes conocen el resto de la historia de Isaías. No voy a leerla completa. Pero eso es lo que pasa con estos hombres. Es natural. Es natural que ellos tuvieran estos sentimientos de la gente. Temor por un lado, pero también dan la gloria a Dios. Nadie, hermanos, nadie puede glorificar a Dios sin sentir ese temor reverente de estar en la presencia de Dios. No el miedo, sino ese temor reverente. Señor, ¿quién soy yo para estar aquí? ¿Quién soy yo? Es lo que dice Isaías. ¿Quién soy yo? ¿Puede un hombre como yo ver la gloria de Dios? Y recordamos la experiencia de Moisés con la zarza ardiendo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Cuando tú y yo entramos a la presencia, nos acercamos a la santidad de Dios, amados, entonces Dios obra milagros y nos muestra milagros. Tenemos que venir ante Él tal como somos. Así que era absolutamente natural lo que estaba pasando con estas personas al ver la sanidad del paralítico. Luego nos encontramos con este hombre. Es muy probable que este texto que escribe Mateo en este lugar, esta experiencia haya ocurrido antes del Sermón del Monte. Recordemos que Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. Ese oficio, esa tarea, lo exponía a un gran odio de la población, de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo podía entenderse que un judío pudiera representar al gobierno romano para tomar los impuestos, no los impuestos legales, naturales, sino más allá de eso? Impuestos escandalosos. Un cobrador de impuestos llegaba a ese oficio porque pagaba mucho dinero por él. Era un lugar que él podría pagarlo. Por lo mismo, entonces tenían la libertad de agregar un porcentaje al cobro del impuesto sobre eso para ellos. Entonces, imagínese usted la reacción natural de la sociedad. ¿Cómo iban a amar a alguien que compró un puesto, un cargo de esas características y que además, más allá del impuesto ya usurero, maltratador, atropellador del Imperio Romano, ellos agregaban un poco más? Y mire lo que dice el texto, cómo Mateo relata esto. Pasando Jesús de allí, después del milagro del paralítico, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme.
Claro, aquí aparece la pregunta lógica que muchas veces nos hacemos. ¿Lo hubiera elegido usted o yo para ser alguien que trabaje para mí? Fíjese que tan paradojal es esto, que el nombre de Mateo significa don de Dios. Este nombre es equivalente al nombre de Jonatán. Don de Dios. Regalo de Dios. Ahora, Lucas lo usa de manera distinta y quiero llevarles a Lucas ahora otra vez, al capítulo 5 de Lucas. Porque Lucas le da un nombre, no solo Mateo. Mire lo que dice Lucas en los textos 27. Dice, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví. Usan este nombre para referirse a Mateo. Lucas lo usa. Si uno pensara con la lógica con que escribe Lucas, uno podría llegar a la conclusión de que este hombre tenía dos nombres, Mateo y Leví. O simplemente se llamaba Leví, y que en razón de su conversión, él adopta un nombre y se llama Mateo. Qué interesante. Qué interesante esto de los nombres. Porque los nombres generalmente reflejaban la naturaleza de esa persona. Jacob, un usurpador. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Y podríamos buscar otros muchos más. Moisés, salvado de las aguas. Podríamos encontrar otros. Fíjese que generalmente, por eso que es probable que este nombre lo haya adoptado Mateo más tarde, desde su conversión podría haber sido. Cuando miramos las listas de los apóstoles, nunca aparece el nombre de Leví. Siempre el nombre que aparece es el de Mateo. Por lo tanto, es interesante poder enfocar este pasaje bíblico, en tres aspectos. El primero de ellos es en la demostración de autoridad de Jesús. Otra vez tomamos lo que decía el centurión. Di tu palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Esa palabra que podía hacer que los vientos se calmaran. Esa palabra que era capaz de hacer que los demonios huyeran. Esa palabra que era capaz de que los enfermos sean sanados. Esa autoridad la encontramos en esto, en Jesús. Otra vez, desde mi perspectiva, Jesús está demostrándoles que Él es Dios. Hay una enseñanza detrás de esto. Y está, por otro lado, el llamado de Jesús a un hombre, a una tarea. En lenguaje nuestro hoy día diríamos a un ministerio permanente.
deja lo que estás haciendo y sígueme. Esto nosotros lo encontramos hoy día. Encontramos pastores, evangelistas, misioneros, iglesias que, teniendo la capacidad económica de poder solventar a sus ministros, ellos dejan su labor para dedicarse exclusivamente al ministerio. Lo que Mateo no pierde de vista es que él tiene un llamado de Dios y que él lo va a llevar a cabo. Cuéstele lo que le cueste. Y lo tercero, Jesús les está enseñando también que no debemos hacer diferencias entre justos y pecadores, entre los que sí merecen el reino y los que no lo merecen. Aquí aflora otra vez la universalidad del Evangelio, a judíos y a gentiles, a griegos y a no griegos, a esclavos y a libres. El Evangelio es para todos y todos pueden obtenerlo. Y Jesús está demostrándolo así. Entonces, estos tres elementos que les he mencionado encuentran este enfoque, ¿no es cierto? Y encuentran apoyo en este texto. Los judíos se consideraban los mejores de todos y por lo tanto la salvación era exclusiva para ellos. Nadie más podía recibirla. Ahora, para avanzar un poco más rápido, porque el tiempo se nos va rápidamente, nos dice que este hombre lo que hace, ¿no es cierto? Habiendo oído esta voz con tal suavidad, pero con tanta autoridad, que no le queda otra que responder positivamente al llamado de Dios. Este hombre lo que hace es que deja su puesto de trabajo, sigue a Jesús, pero antes de seguirlo totalmente, él hace un gran banquete en su casa. Ahora, cuando nosotros invitamos a personas a nuestras casas, generalmente los que invitamos son personas como nosotros. Nuestros amigos, que generalmente piensan parecido a nosotros o creen como nosotros. Sin embargo, lo que hace este hombre es que invita a Jesús a su casa para que pueda compartir con sus amigos. Se abre la visión de Mateo y se da cuenta que así como él necesita a Jesús y así como él encuentra a Jesús, también sus amigos necesitan a Jesús. Ahora otra vez aparecen los fariseos. Otra vez aparecen estos que dicen, ¿cómo es esto? Que este hombre que perdona pecados, que es capaz de sanar de manera tan extraordinaria y tan instantánea a un paralítico, ahora come con publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible eso? Fíjese que lo que Jesús le responde, al oír esto a Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué maravilloso. Ahora bien,
Aquí encontramos algunos argumentos que debemos analizar. En esta analogía que Jesús hace de la enfermedad y el médico, diríamos que el médico atiende solamente a los que se reconocen enfermos y buscan su ayuda. Por lo tanto, al estar con estos hombres en esta analogía, Jesús lo que está haciendo es decir, yo estoy en el lugar donde están los enfermos y ellos necesitan mi ayuda. El segundo argumento que Jesús hace es que ellos deben volver a las Escrituras. Y los hace volver al libro de Oseas. ¿Y qué dice el libro de Oseas? Quiero que lo veamos. El capítulo 6, el texto 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto entonces? Es que está cumpliendo el propósito por el cual su Padre lo envió. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Aprendan, vuelvan a las Escrituras, relean, reestudien las Escrituras. Ustedes que se consideran maestros de las Escrituras, relean, vuelvan a estudiarlas. Y podríamos seguir analizando mucho más. Sin embargo, yo quisiera saltar a los textos 35 en adelante, y si nos alcanza el tiempo, volver un poco más a los otros milagros. Pero en esta sección de los textos 35 en adelante, fíjese que está compuesta, incluso hasta el texto 1 del versículo 11, uno podría encontrar varios elementos. Pero después de ese sermón del monte y de esta serie de milagros, Jesús realiza un recorrido por Galilea y dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas. Recorría Jesús las ciudades y aldeas. Eran muchas las ciudades y aldeas que habían alrededor de Galilea, más o menos unas 200 ciudades y aldeas en ese territorio. Ahora, fíjese el orden que plantea Jesús aquí. Yo diría el orden prioritario para Jesús, y que debe ser también el orden prioritario suyo y el orden prioritario mío. Dice el texto, enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. En el capítulo 4, el verso 23, dice lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Otra vez, enseñando, predicando y sanando. No parte por sanar, parte por predicar. Por ello entonces que en todo acto nuestro debe estar el sentido de la predicación del Evangelio. Nunca debemos dejar aquello.
Él continuaba con esta tarea misericordiosa de sanar a otros, pero su tarea principal era que los hombres sean salvos. En el capítulo 28, que fue lo primero que hicimos al partir este estudio, nos plantea el texto que ya conocemos mucho nosotros, ¿no es cierto? Cuando dice, id a hacer discípulos. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en el libro de los Hechos nos plantea también exactamente lo mismo. Y que ha de ser algo importante para nosotros. Y dice el texto que los hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿no? Y partían el pan juntos, comían con alegría de corazón, estaban en las casas. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué se reunían en las casas? ¿Para qué se reunían en las casas? Para compartir las enseñanzas, las instrucciones que habían recibido del Maestro. Por ello entonces, amados hermanos, es prioritario, es básico y ha de ser importante en toda tarea de una iglesia, como la nuestra que está en este centenario, como lo fue de nuestros predecesores, su afán por predicar el Evangelio, que los llevó a conquistar otros lugares, otros barrios. Había un fuego dentro de ellos. Miremos hacia el pasado para encontrar también en nosotros el mismo fuego de alcanzar a otros con el mensaje de Jesús. Nosotros encontramos aquí algunos elementos que pueden sernos útiles en esta reacción de las multitudes. Y el primer término que Jesús usa y que algunas revisiones usan y que se traduce la palabra en realidad del griego, es esta palabra que dice acosadas, ¿no? El texto dice aquí que recorría la ciudad enseñando la sinagoga de ellos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, ¿no? Desamparado, acosadas. El otro término, el desamparado, significa entonces echado, esparcido, desparramado. Y Mateo agrega, como ovejas sin pastor. Qué linda imagen la que toma Mateo. ¿Por qué dirá usted? Porque fíjese que Mateo toma la imagen de una oveja, que es un animal que no puede autodefenderse, que no puede cuidar de sí misma, que necesita un pastor. Necesita un pastor. Este cuadro dramático mueve el corazón de Dios. No hay nada más que mueva tanto el corazón de Dios como ver a una oveja desamparada. Como estábamos cuando no conocíamos a Jesús. Por eso es que tocó a la puerta una y otra vez. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando respondimos a eso, y la gloria de Dios inundó nuestro corazón, en los cielos hubo fiesta. ¿Por qué? Porque un pecador se había arrepentido. Eso mueve el corazón de Dios.
Eso llevó a sentir al Señor tal compasión, ¿no? Esta palabra compasión, que se encuentra varias veces en Mateo, alrededor de unas 4 o 5 veces, ¿no? Es una palabra que el significado más cercano sería algo que lo lleva a retorcerse, algo que lo lleva a contraerse de tal manera que todo su ser siente el dolor de esta oveja desamparada. Y eso es lo que usted y yo debemos sentir por las ovejas. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Rogar al Señor de la mies, implorar al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque hay ovejas que no tienen pastor y que necesitan ser pastoreadas. Primero, por el príncipe de los pastores, Jesús, y luego por nosotros, su iglesia, usted y yo. Somos llamados a cuidar del rebaño del Señor. Amado hermano, Mateo nos plantea en este capítulo 9 estas grandes verdades. No hemos hablado del ayuno. Tal vez hagamos una referencia rápida la próxima semana. Ya hoy estamos llegando al final. Pero quiero decirles que en cada milagro el Señor estaba mostrando su autoridad, su poder y su misericordia. Pero no olvide nunca, el orden es enseñando, predicando y sanando. Cuando alteramos el orden, las personas pueden ser sanadas, pero no se habrán encontrado con Jesús. Sin embargo, cuando les enseñamos, les predicamos, aunque no sean sanadas, serán salvas para la gloria de Dios. Les invito a orar. Padre, Dios Todopoderoso, ayúdanos a mirar con tus ojos la necesidad de estas ovejas que están desamparadas. A mirar en ellos con misericordia, con compasión. Que este sentido de llegar a contraernos aún en nuestro ser interno pueda ser una realidad al mirar a los pecadores. Dios, envía obreros a tu mies, que tu gloria y tu poder se manifiesten día tras día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para continuar estudiando la palabra del Señor. Pero recuerde, el día viernes tenemos nuestro culto de oración. Y el domingo, este domingo 17, daremos el gran lanzamiento de lo que será la celebración de nuestro centenario. 100 años de servicio al Rey. Hacer discípulos es nuestro gran desafío. Enseñarles, predicarles y sanarles. Dios les bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. Cada semana, miércoles a las 20 horas, les invitamos a compartir juntos de la palabra del Señor y a estudiar juntos la Biblia. Recuerde,
Cada día miércoles a las 20 horas será usted muy bienvenido a estudiar la palabra de Dios. Dios tiene un plan, un propósito para usted y que juntos debemos descubrirlo a través de las páginas de la Biblia. Miércoles, 20 horas, les esperamos. Cultos de oración. Qué importante es, hermanos, mantenernos unidos en un mismo espíritu para poder clamar. Hay tantas necesidades. Estamos recién iniciando el año, no sabemos lo que nos depara, pero bajo las alas poderosas del Señor y en oración constante podemos continuar con la tarea que como iglesia tenemos. Les invitamos desde las 7 de la tarde hasta las 7:30 cada día viernes por Zoom para compartir y luego a las 19:30 horas en adelante por la plataforma YouTube. Que Dios les bendiga, hermanos. Amada Iglesia, los invito a participar en nuestro canal de YouTube Sifsa Kids, donde podrá encontrar nuestra clase de escuela dominical para niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años. Cada domingo, desde las 9 de la mañana, puedes encontrar nuestra clase. Y en las tardes, vía Zoom, se reúnen los niños de 9 a 12 años para hacer un repaso de la clase. Cada domingo a las 17 horas. Si deseas el link de esta clase, no dudes en contactarnos. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, les invitamos para este tiempo estival a seguir participando en la escuela dominical, escuela que no se detiene. En el departamento de adultos tenemos 2 módulos en los cuales usted puede participar. Doctrina, y cuyas clases están siendo impartidas por nuestro pastor en los últimos tiempos, qué interesante, y también Biblia. Quienes están al frente, como siempre, nuestro hermano Abraham y nuestro hermano Jorge. No se reste, participe, que Dios le bendiga. Qué bendición cuando podemos reunirnos cada semana digitalmente para adorar el nombre del Señor. Cuando preparamos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma para reunirnos y juntos adorar al Señor. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No nos trasladamos hacia el templo, pero nos reunimos virtualmente. Todos ustedes son bienvenidos cada semana para reunirnos en los cultos que nuestra congregación tiene para bendecir el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos, amados hermanos.